José Ramón López Beltrán me dijo a usted también por esta vía, una vez que en Twitter usted, como lo ha hecho con decenas, si no es que centenas de personas, me tiene bloqueado. Centenas de personas que opinamos distinto, que somos distantes y que cuestionamos desde luego al gobierno que su padre encabeza. Lo hago entonces con la intención de que al menos por esta vía usted me lea, junto con las altas probabilidades de que ya lo haya hecho una vez que un tuit en donde dirigí una carta abierta ha sido compartido por ya poco más de 3,000 usuarios y tiene un alcance de visualizaciones de casi 300,000. El punto al que quiero llegar es a la ostentosa demostración que hizo usted del dinero que abunda y de la manera, desde luego, en la que lo emplea, que habla mucho también de sus capacidades intelectuales y de su formación cultural. Pero eso lo hago sobre la base del discurso que su padre el 9 de junio pasado exclamó cuando señala que nunca más podría volver a ocurrir que algún funcionario o hijo de funcionario, es decir, y así lo señaló él, un junior, tuviera un comportamiento ostentoso, de grandes ropas, de grandes objetos, de celebraciones, cuando estoy completamente seguro de que usted y su familia se hallaban ya en ensayos para la celebración, el festejo de la hija de su señora esposa que ocurrió este fin de semana en Culiacán, Sinaloa. Si estamos en presencia de un discurso más de doble moral y contradictorio del presidente de la República que alega, que pontifica sobre una forma de vida austera, casi franciscana, y usted sabe que no estoy exagerando con mis palabras, son las palabras de su propio padre, y la propia realidad en la que se encuentra inmersa su familia, su hijo menor, el hermano menor también de usted, el propio Andrés Manuel y usted mismo, los tres hermanos que de la noche a la mañana, comenzando el sexenio, han tenido una vida dispendiosa. Por fortuna el más pequeño, incluso fuera del país estudiando, y digo por fortuna porque nadie, no me vaya usted a confundir, desea, al menos yo no, ningún mal ni a algún integrante de su familia ni a nadie. Solo subrayo esa abierta distancia entre el discurso y la realidad como una hipótesis, porque la otra es que usted, habiendo escuchado ese discurso, sabía perfectamente en dónde se encontraba planeando esta fiesta ocurrida el fin de semana pasado, y entonces esgrimió un abierto desafío en contra de su padre. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y usted como una persona pública, hija de un funcionario, nada más y nada menos que del presidente de la República, forma parte de la visibilidad pública a la que usted está expuesto y lo sabe muy bien. Y por eso usted también, que hace unas semanas habló de honestidad, en este caso para fustigar a Xóchitl Gálvez, nosotros los mexicanos tenemos derecho a saber de dónde recibe ese dinero, en dónde trabaja usted y cuál es su perfil profesional, sus labores específicas, no su formación académica que de suyo pudiera ser cuestionable para muchos de nosotros. Claro que los mexicanos tenemos derecho a saber. A diferencia de lo que estos gusanos de la 4T que tienen funciones de propagandistas como Ricardo Sevilla, que dice que nunca había sido tan visible la vida pública mexicana en la administración de su padre, y usted es un ejemplo de ello, la opacidad campea. Pero reitero, así como usted habló de esta honestidad y se habla de esa transparencia, es fundamental que usted explique sobre esos
recursos cuantiosos, ostentosos, insultantes, como dijo Genaro Villamil en 2015, cuando la administración presidencial corría a cargo de Enrique Peña Nieto para referirse a las ropas que usaba su entonces esposa. Ahora calla él, por supuesto, como muchos de estos adminículos del poder difusor de la propaganda de Andrés Manuel López Obrador. Hay, desde luego, distintas hipótesis y en ausencia de respuestas suyas también tenemos derecho a elaborarlas. Una de ellas es que su impostura física, su enorme atractivo físico y su bien moldeada apariencia sean lo suficientemente atractivas para que una mujer con tanto dinero como dice el presidente de la República lo es su señora esposa, pueda usted mantenerlo sin trabajar y prodigarle todas las comunidades y todos los lujos, comodidades, quise decir. Esa es una posibilidad. Lejana, se lo digo con todo respeto, porque no le veo ni esa armonía en carnes, ni tampoco ese desplante intelectual que pudiera hacerse de usted un hombre seductor también en esas lides. Es decir, no creo que usted pueda acometer las actividades de chulo o padrote. Otra posibilidad que sí encuentro y muy cercana es la que tiene que ver con los enormes contratos que su señora esposa ha recibido de parte del gobierno federal, que lo han llevado, entre otras cosas, a usted a rentar una casa en una austera y cómoda mensualidad en Estados Unidos, la famosa Casa Gris. En fin, espero que en estos momentos usted me esté viendo aquí en la casa que renta en la Ciudad de México de la asistente de Carmen Lira, donde ahí también se encuentra otro conflicto de interés porque esa, digamos, casa de esta que es asistente de Carmen Lira, la directora de La Jornada, es quien ha recibido más de 960 millones de pesos por concepto de publicidad de parte de su señor padre, Andrés Manuel López Obrador, que es a su vez compadre de Carmen Lira, es decir, la madrina de usted. Junto con todo eso, también cabe señalar lo que al principio decía y desarrollarlo entonces en estos momentos. Desde luego que cada quien tiene sus gustos y estos deben ser respetados, pero esta ostentosidad a la que se refiere Andrés Manuel López Obrador como actos exclusivos de administraciones anteriores y no la de él, es, a juicio mío, además de vulgar y ostentosa por vulgar, también muestra su fragilidad intelectual y cultural. Yo no conocía hasta apenas este fin de semana al grupo que usted contrató y que se dedica a hacer apología de la violencia, ahí, justamente en Culiacán. Eso lo retrata a usted muy bien también en su enorme pequeñez intelectual y cultural. Yo no sé, lo más seguro es que no, si usted ha escuchado a Johann Sebastian Bach, pero él mismo aconsejaba vivir una vida siempre entendiendo como si ésta pudiera llegar a ser pública y sentirse honrado, se haga pública o no se haga pública. Es un parafraseo, desde luego, de uno de los grandes músicos de todos los tiempos. Y podríamos hablar de muchos otros más que aluden a el retrato que de uno mismo hacemos cuando escogemos o cuando nos inclinamos con determinadas predilecciones musicales. Tal es el caso, por ejemplo, de Beethoven, que incluso definía sus propias relaciones amistosas a partir de los gustos musicales que cada uno de las personas con las que él se codeaba tenían para delimitar en él sus propias expectativas, incluso intelectuales y hasta amorosas, así como usted me escucha. Pero lejos estoy siquiera de creer que usted pudiera seguir estas consejas, habida cuenta el tipo de vida que lleva, y también definitivamente descarto la posibilidad de que usted haya cultivado el espíritu, ya no solo con los libros que
de suyo le son completamente ajenos, sino con la propia música que acabo de mencionar y de la que seguramente usted no tiene la menor idea. El asunto es que deja usted muchas preguntas y también un juego de símbolos de la que no soy ajeno, desde luego. Y en todas esas preguntas lo que ha hecho es el silencio, cuando no el enojo. Incluso el regaño a algunos de sus propagandistas, como lo hizo hace poco con Álvaro Delgado, quien lo aceptó, qué vergonzoso, de parte de usted, porque pues evidentemente ellos, todos los que he mencionado, Ricardo Sevilla, Álvaro Delgado, Genaro Villamil, todos los que hemos mencionado y que en etcétera le llamamos los farsantes de la 4T han recibido grandes cantidades económicas justamente para agachar la cabeza como lo hacen y hasta para defender lo indefendible como también lo hacen, porque dicen que esto es una fiesta privada y no es el caso. Primero, porque usted se encarga de hacerla pública. Segundo, porque usted es hijo del presidente de la República. Tercero, porque usted contradice las encíclicas o las prédicas que el presidente de la República un día sí y otro también tiene en relación con los seres humanos y su relación con las cosas. El caso es que entre todas esas actitudes suyas ha hecho, como dice el mito que hacen las avestruces, que es esconder la cabeza para tratar de no mirar la realidad. Y le entiendo bien, José Ramón, porque si usted viera la realidad o se viera usted mismo en un espejo, vería la sombra de un hombre mediocre que solo tuvo como fortuna tener a un papá ocupando la silla presidencial.